Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de este Ministerio Arca de Gracia. Damos gracias al Señor por una noche más de encuentros en este programa de estudios bíblicos. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz y me complace cada noche de martes a viernes dedicar este tiempo para estudiar la Biblia, aprender cosas que siempre han estado ahí, pero a veces no las hemos descubierto. Los hermanos en Cuba me están pidiendo que reduzca el tiempo, el espacio para ellos poderlo ver y con sus pocos datos móviles que les dan. Así que voy a ser más breve esta noche. Voy a ver si rompo récord y presentamos la palabra de Dios para que todos puedan disfrutarla y escucharla. Hemos estado estudiando el personaje de Pedro, el apóstol y primeramente discípulo de Cristo, el proceso de su conversión, de su encuentro con el Señor y cómo fue siendo transformado por el Espíritu Santo hasta llegar a ser un apóstol prominente en la obra de Dios. Vamos a orar para movernos hoy al primer dato que tenemos de la aparición de Pedro en el relato bíblico del Nuevo Testamento. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la oportunidad de estar juntos estudiando. Siempre hay un grupo de hermanos que se van sumando y apareciendo en este encuentro vía internet. Oramos para que tu Espíritu Santo nos dirija y nos haga entender tus caminos y los misterios que han estado escondidos en las palabras simples y muy conocidas de las Sagradas Escrituras. Aumenta nuestra fe, perdona nuestros pecados y danos, Señor, la sanidad de nuestra alma, de nuestros cuerpos, si fuese necesario, y que podamos siempre contar tus maravillas. Oramos por todos los que invocan tu nombre, por todas las iglesias que predican a Cristo y por todos los que están adelantando el regreso de Jesús, llevando tu palabra a otras personas. Danos tu paz esta noche, Señor. Oramos por los enfermos y te pedimos con todo respeto y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a movernos a un texto bíblico que se encuentra en San Mateo, capítulo 4, versículo 18. Qué interesante esta primera puesta en escena donde aparece nuestro personaje, Pedro, completamente plain, sin ningún extra, sin ningún atributo del Espíritu, solamente con sueños y aspiraciones, quizás truncadas por el tiempo, pero cuando Cristo aparece en la vida de las personas, todo se transforma y todo cambia. Así que vamos a leer San Mateo capítulo 4, versículo 18. Leo para ustedes. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí tenemos el primer incidente donde aparece Pedro. Por primera vez en escena, está realizando su oficio de familia, está junto al mar, está con su hermano Andrés y están en los atareos y en los ajetreos de los pescadores que todos hemos visto alguna vez. Tengo la bendición de vivir muy cerca del mar. A veces en el patio de la casa se siente el olor a mar de lo cerquita que está el mar por dos flancos de la casa, por el lado norte y por el lado oeste tengo el mar. Así que muchas veces paseando, montando bicicleta, caminando o trabajando, puedo ver los pescadores en su afán tirando sus redes, pescando a veces con vara, y hasta he visto los que se sumergen
y persiguen los peces dentro del agua. Y realmente es apasionante ver a la gente pescando, es como un tiro de suerte, lanzas el anzuelo y allá el pez pica. Yo también he tenido la experiencia, como vivo aquí, en algún momento me interesó y he ido a pescar y en algún momento que otro tuve la bendición de pescar. Ahora, Pedro y Andrés están pescando por oficio, están pescando por necesidad, están pescando porque después viven de la pesca, venden esos pescados. Y ahí hay toda una historia de orden social alrededor del asunto de la pesca. Pero yo también voy a imaginar que Pedro y Andrés muchas veces contemplaron a algunos rabinos, algunos predicadores, algunos maestros de la ley, que traían a sus alumnos y los sentaban en la arena del mar de Galilea, le hablaban de las cosas de Dios, le hablaban de leyes, le hablaban de clases filosófico-religiosas o de cualquier tipo. Y yo imagino cuántas veces tanto Pedro como Andrés se quedarían con las ganas y los deseos de llegar a ser un predicador, un maestro de la ley, un rabino, pero su ambiente cultural y social no les permitía quizá escalar a estas alturas. Sin embargo, ellos aparecen en esta escena como un opening de estos personajes que más tarde fueron instrumentos y apóstoles en las manos de Jesús. Así que con esta idea, con este preámbulo que nos hemos imaginado, vamos a contemplar nuevamente el versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Dice, andando Jesús. Jesús nunca anda por un lugar perdiendo el tiempo, ni sin sentido o sin propósito. Cuando Jesús está caminando por un lugar es porque tiene algún propósito. Y él estaba reclutando, estaba buscando discípulos, hombres con los que él quería trabajar para un futuro, tener campeones de fe trabajando en su misma dirección. Ahora bien, yo pienso que según los relatos y la tradición judía y las cosas que he leído y que he visto y que he escuchado de otros predicadores, los rabinos, los maestros de la ley, los hombres de letra que enseñaban filosofía, religión, ciencias, etc., no escogían a los discípulos los escogían a ellos y los buscaban y se presentaban y ellos aceptaban tantos más cuantos discípulos. Pero en este caso sucede de una forma contraria a la lógica. Cristo sale a buscar discípulos, pero no va a la cátedra de Moisés, no va a donde están los escribas, no va a donde se reúnen los saduceos o los fariseos o los príncipes o la gente importante. Cristo va camino del mar de Galilea, va avanzando, caminando por la orilla y de pronto ve a estos dos hombres pescando en plena faena y les dice, síganme, vengan en pos de mí, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Yo sé, me queda claro, que Dios nunca te da algo que no sueñas, que no le has pedido. Primero porque no lo vas a saber apreciar, administrar o mantener. El Señor te da lo que le pides y lo que le pides bien, con buenas intenciones. Yo creo que el Señor leyó en el corazón de Pedro, en el corazón de Andrés, ese gran deseo de ser como uno de esos rabinos, ser como uno de esos maestros de la ley. Pero no iban a poder alcanzarlo nunca, según ellos, por su condición pobre y por sus trabajos completamente opuestos a aquel digno trabajo, aquella digna ocupación de enseñar a las personas
los misterios de Dios, las grandezas de Dios, o la religión, o lo que fuera. Ellos anhelaban eso, pero no lo podían alcanzar. Pero todos los sueños, todas las metas, todos los deseos, todas las aspiraciones que llevamos en nuestro corazón, a Dios le complace, le alegra, le satisface concedernos esos sueños. Y cuando Él pasa por nuestra vida, cuando Él llega a nuestro corazón, es que se hacen realidad esas aspiraciones. Conozco jóvenes, varones, conozco muchachas y conozco específicamente a una joven que ella quisiera encontrar el hombre de su vida. Y aunque es bonita y le va bien en ciertas áreas de su vida, no atrapa a esa persona, no se encuentra con ese caballero, no encuentra lo que ella busca. Cuando aparece uno no es, y cuando aparece el otro tampoco. Y yo creo que el problema no está en los hombres o en los jóvenes que se pueden acercar a ella, creo que el problema está en ella. Tiene una carencia, un vacío grande, que es la falta de Dios, la falta de sabiduría. Ella no se entrega en las manos del Señor. Ella no quiere caminar con Cristo. Ella quiere sola conseguir lo que anda buscando. No lo va a encontrar. Yo le he dicho, no vas a encontrar, porque los que tienen conocimiento de Dios se les exige de acuerdo al conocimiento que han recibido. Dice la palabra de Dios ahí, precisamente en el Evangelio según San Lucas, que al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Al que mucho se le ha confiado, más se demandará de él. O sea, el conocimiento que tenemos de Dios, Dios nos va a juzgar, nos va a demandar que vivamos de acuerdo al Evangelio que hemos conocido, al paso que hemos dado. Estos hombres estaban con deseos en sus corazones, pienso yo, opino, imagino, como un productor de películas que hace un preámbulo de escenas antes que se parecen a lo que ya está establecido. Y yo pienso que ellos soñaban con ser uno de esos maestros. Soñaban con ser una de esas personas, pero volteaban la vista y tenían que amanecer a la realidad que tenían de tirar de las redes, pescar y vender pescado y andar con el olor a pescado buena parte del día. Ahora, pasa Jesús. ¿Pasa Jesús o Jesús fue allí? Yo sé que cuando Jesús sanó a aquella mujer que tocó el borde de su manto, los comentaristas bíblicos y también el relato bíblico enfoca un movimiento que él hace geográfico y fue a propósito para encontrarse con esa mujer que lo necesitaba. Jesús seguramente en su plan dice, voy a buscar a estos dos que están allá, porque pasaba la noche orando. Y el Padre y él conversaban de lo que iban a hacer al día siguiente, juntos. Así que Jesús pasa y dice, vamos que los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos atraparon la idea inmediatamente. Cuando Jesús pasa por tu vida, Él puede hacer realidad todos tus sueños, todas tus aspiraciones, lo que nunca alcanzaste, lo que siempre deseaste, en poco tiempo con Jesús lo vas a lograr. Pero tienes que estar dispuesto a seguirlo sin pensarlo dos veces. ¿Qué hizo Pedro? ¿Cómo reaccionó Pedro, nuestro personaje principal de este estudio? Vamos a leer otra vez el versículo 20. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Razona esto conmigo. ¿Cuánto tiempo pensaron? ¿Cuánto tiempo dialogaron? Bueno, aquí podía faltar un versículo y entonces en ese momento Pedro se dirige a Andrés, le dice, ¿cuánto crees que podemos vender la barca? Y poner un anuncio, se vende esta barca con estas redes, quizás por 10 denarios o por 20 denarios, no sé cuánto sería. No está ese versículo ahí. Ahí lo que dice es que cuando Cristo pasó y les dijo, síganme, vengan conmigo, que yo los voy a hacer pescadores de hombres,
ellos, dice el texto que acabo de leer, y ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Bueno, tú sabes que en el idioma español, por lo menos, la palabra enredo, de que se enredó, viene precisamente de la red. ¿Y cuánta gente está enredada en caprichos, en problemas, en tradiciones, en rencores, en chismes, en discordias familiares? ¿Cuánta gente está enredada en las cosas de esta vida, en la persecución de las cosas materiales, en los afanes de alcanzar más, en los deseos de estudiar más? Y están enredados. Dice el texto que ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Vamos a seguir estudiando el personaje de Pedro. Y vamos a notar, a descubrir cómo nos parecemos a personas como Pedro, con tremendo potencial, con tremendas posibilidades, con una gran oportunidad de ser educado por el Rey del universo. Pero Pedro aún así tuvo caídas, tuvo fracasos, pero finalmente se levantó, retomó la idea y terminó siendo un apóstol de Jesucristo. Pero no olvides en este tema simple, pequeño de esta noche, que cuando Cristo pasa por tu vida, vamos a ejemplificarlo, cómo pasa Cristo por tu vida. Bueno, te invitaron a una iglesia, alguien está dispuesto a ofrecerte estudios bíblicos, escuchaste un anuncio de un evangelista que viene, alguien te está invitando para participar en una vigilia, en una noche de oración en algún grupo porque están orando por enfermos. Hay muchas maneras en las que Dios puede pasar por tu vida y decirte, sígueme. Y cuando el Señor te diga, sígueme, lo que tienes en tus manos son redes, enredos, complicaciones, trabazones, como decimos en Cuba. Estás trabado, estás paralizado, no sabes qué hacer, no sabes qué. Suelta las redes, suelta los enredos. Olvídate de aquel negocio, de aquel trabajo, de aquel oficio, de aquello que te habías empecinado. Suelta, el Señor te está diciendo, muévete, sígueme, venid en pos de mí, vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. En ese momento los ojos de los dos brillaron. El corazón les comenzó a palpitar porque eso era lo que ellos querían hacer. Ellos deseaban ser como aquellos maestros que venían a la orilla del mar de Galilea y reunían a sus discípulos y les explicaban cosas importantes de la cátedra de Moisés, de las cosas de Dios y de cuántas cosas más. ¿Cómo habían deseado ellos eso por años? Pero se habían tenido que conformar con sus enredos, con sus redes, con su pesca y con su olor a pescado. Es posible que te hayas cansado de desear, de soñar con algo que solamente Dios te puede dar. Nadie más te lo puede dar. Pégate al Señor. Ábrele tu corazón a Cristo. Abre tu Biblia. Ponte a orar. Invoca el nombre de Dios. Establece una conexión, una comunión donde el Señor pueda hablarte y tú lo puedas escuchar. Mediante la Biblia, la lectura de la Biblia o la Biblia en audio, Dios te va a estar hablando. Y cuando tú ores, Dios te estará escuchando. Ese diálogo va a producir algo novedoso en tu vida. O en la mía, o en la de cualquier persona que invoque el nombre del Señor. Que Dios te bendiga mucho. No te olvides de este pequeño incidente donde aparece Pedro por primera vez. Pero aparece por primera vez con una actitud correcta, una actitud dinámica, una actitud determinada y segura. Al instante dejó la red y la barca y siguió a Jesús. Las personas que titubean, las personas que miran
lo que tienen que dejar por Cristo y lo vuelven a mirar, nunca lo van a dejar. Cuando el Señor llega a tu vida, tú enseguida vas a notar qué es lo que te sobra. Déjalo y sigue a Jesús, que no existe felicidad, no existe satisfacción, nunca habrá un provecho mayor de tu vida que cuando esté encaminada en los santos propósitos de Dios. Un abrazo, que Dios te bendiga. Vamos a orar para cerrar este espacio y que la paz de Dios esté contigo y que puedas confiar en sus promesas, en su palabra, en su ley, para que seas tenido en gran estima a los ojos de Dios. Oramos. Padre, muchas gracias por el estudio bíblico, por la enseñanza de tu palabra. Oramos para que en este grupo de personas, de hermanos que estamos estudiando la Biblia, sintamos la presencia del Espíritu Santo y algo nuevo pueda suceder en nuestras vidas. Sé que en esta vida, en esta tierra, tú nos das la satisfacción de recibir bendiciones, pero aún la gran bendición nos espera cuando caminemos por los portales de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Oramos para que tu palabra nos mantenga enfocados y listos para recibirte en cualquier momento que te manifiestes en gloria y majestad. Oro por todos aquellos que tienen cargas, penas y sufrimientos, que sean aliviados por la voz de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y es mi oración. Y nos vemos mañana, más o menos a las 9, si Dios quiere. Amén.